Buenas tardes, amigos, amigas que se conectan en este momento a la señal del Telégrafo desde las plataformas digitales. Estamos desde la redacción y hoy vamos a tratar un tema complicado, complejo de entender, pero que vamos a tratar de aterrizar en los mejores términos posibles, y para eso nos acompaña nuestra compañera de Ecuador TV, Olga Velasco. Olguita, bienvenida, ¿cómo estás? Qué gusto, Dani, y también poder compartir con todas aquellas personas que se conectan a la señal de El Telégrafo a través de sus redes sociales. Y así es, estamos aquí para conversar de temas que son políticos, muchas veces cargados de cierto peso que nos alejan, pero que son importantes para nosotros, para la ciudadanía, y por qué debemos entenderlos. Todo este tema de la Contraloría, justamente vamos a estar dialogándolo con un experto. Nos va a acompañar más adelante el doctor Ismael Quintana, quien es abogado experto en Derecho Constitucional, para hablar al respecto. Así es, él se juntará con nosotros en unos momentos, mientras vamos a empezar a hablar un poco del lío que envuelve la Contraloría. Y es que hoy, 19 de septiembre, estaba previsto que se realice el concurso de méritos y oposición dentro del concurso que está realizando el Consejo de Participación Ciudadana, que es el ente encargado de designar este tipo de autoridades de control, pero no se realizó al final del día porque Olguita está suspendido, y es que una acción de protección de un juez de Bucay determinó que debía ser así, después de que se presentó este recurso en donde se argumentaba que se había violentado, se habían vulnerado derechos constitucionales. Le fue concedido a una ciudadana y producto de eso nuevamente el concurso para designar un contralor general está en stand-by, y está en stand-by ya desde hace 6 años, Olguita, cuando Carlos Polit dejó el cargo. Él fue el último contralor que asumió el Oficial. cargo exactamente oficial después de que ganó un concurso de méritos y oposición, y desde el 2017 venimos con contralores subrogantes. Así es, Dani. En efecto, Carlos Polit, él era ya Contralor General del Estado. En 2017 él gana nuevamente este cargo. Sin embargo, para ese año a él se lo vincula con actos de corrupción. ¿Cuáles son estos actos de corrupción? Es dentro del caso Odebrecht. Recordemos que en ese tiempo esta empresa brasileña se le acusó de ser parte de una trama de corrupción, de pagar coimas para que se le puedan adjudicar contratos con el Estado. En este caso, a Carlos Polit se le dijo que él había anulado algunas glosas que culpaban quizá o daban cierta responsabilidad a Odebrecht, y esto permitió que se le adjudiquen otros contratos acá en el país. ¿Qué fue lo que pasó? Justamente Carlos Polit se fue del país y desde Miami en 2017 envió su misiva renunciando al cargo, Dani. Y su proceso continúa en los Estados Unidos. De hecho, fue de conocimiento público que ofreció pagar una fianza que no era nada barata, digamos, bordeaba el $1,000,000, y él estaba dispuesto a pagar esa fianza, lo que nos hace pensar o nos da certezas de que plata no faltaba. En todo caso, ese proceso continúa ya y fue el detonante para que la Contraloría se quede sin su contralor titular y empiece una lista de contralores subrogantes a cargo de la institución. Y en este caso, después de de Carlos Polit, le sucedió en el cargo Pablo Celi, y no sin antes pasar por determinadas polémicas, digamos, porque antes de que sea ratificado como contralor, él, recordamos las imágenes que circularon, sobre todo en redes sociales, cuando él se negó a firmar la acción de personal en la que se lo destituía como contralor subrogante. Carlos Polit desde Miami quería posesionar a una persona de su confianza. Dani, y esto nosotros fue tenemos las imágenes. Nuestra perfecto. compañera productora nos va a poner las imágenes del video cuando justamente Carlos, en este caso Pablo Celi asumía el cargo y rompía el nombramiento, la hoja del nombramiento, donde se daba la destitución. La acción de personal en la que se le quería sacar del cargo que había asumido después de que Carlos Polit ya había renunciado como contralor. Y también recordar un dato respecto de Carlos Polit: este iba a ser su tercer periodo como contralor. No logró culminarlo, y de hecho él tenía que estar en la Contraloría hasta el año pasado, hasta el 2022, pero ya vamos a ir hablando un poco cronológicamente de eso. Y lo que vemos justamente ahorita en imágenes es el momento en el que Pablo Celi rompe la acción de personal con la que se destituía
o se lo destituía del cargo que recientemente estaba asumiendo tras la salida de Poli, Olguita. Y sí, ¿qué pasó posteriormente? También a Pablo Celi, máxima autoridad subrogante de la Contraloría General del Estado, se lo vincula con otros hechos de corrupción, el denominado caso Las Torres. Perfecto, Olguita, pero en estos momentos vamos ya a entablar este diálogo con el experto en Derecho Constitucional, Ismael Quintana, quien ya está en nuestro estudio, ya está en la redacción y se va a sumar a esta conversación. Y es importante también, el doctor Ismael Quintana nos va a explicar por qué es importante un contralor, por qué a nosotros como ecuatorianos, como ciudadanos, nos debe importar lo que es un contralor y las acciones fundamentales que debe realizar. Si bien la Contraloría General del Estado es uno de los organismos de mayor poder porque debe controlar el uso de los recursos públicos. Doctor, buenas tardes y gracias por unirse a este diálogo. Bueno, cuéntenos por qué nos debe importar un Contralor General del Estado. Bueno, buenas tardes, gracias por la invitación, perdón el retraso. La Contraloría es una institución fundamental en el Estado de Derecho porque usted tiene unas autoridades públicas que tienen que ejercer unas facultades y que dentro de ese ejercicio de facultades manejan recursos públicos. Entonces, por esa razón, debe haber un órgano que vigile, por eso se llama Contraloría, porque va precisamente a controlar que ese dinero que nos pertenece a todos, a ustedes, a quienes nos miran, nos escuchan, les leen, y a mí, que con nuestros aportes, impuestos y ese tipo de cosas, trasladamos eso a la administración pública para que la administración pública pues cumpla ciertas finalidades. Entonces, puede haber casos en los cuales cierta institución manejada por cierta autoridad puede incurrir en alguna actividad reñida con la ley y eso puede afectar el buen manejo de esos recursos, de esas finanzas públicas, es decir, una afectación económica al Estado. En cuyo caso, entonces, la Contraloría hace un examen especial, un control, y determina una responsabilidad, que es lo que usted habrá escuchado coloquialmente conocida como glosa. Pero también puede detectar incorrecciones administrativas, es decir, cuando el funcionario comete una equivocación administrativa y como consecuencia de aquello recibe una sanción, que puede ser una multa o también incluso la destitución. Y formula indicios de responsabilidad penal que luego pasan a manos del órgano competente, que es la Fiscalía. Entonces, por esa razón es fundamental contar no solamente con una Contraloría fortalecida desde lo institucional, sino también contar con un funcionario que encabezará esta institución, que se llama Contralor General del Estado, que tiene que ser, al menos, sería lo ideal, alejado de cualquier presión o cercanía o simpatía con una u otra tienda política, porque eso es lo que le ha pasado históricamente a nuestra Contraloría. Ahora, Doc, yo sí quería empezar consultándole, digamos, en términos generales, esta es la función, esto es lo que tiene que hacer un contralor, pero Ecuador no ha tenido un contralor titular desde el 2017. Son 6 años en los que ha habido contralores subrogantes después de la salida de Carlos Polit, y estábamos conversando con Olguito un poco los antecedentes por los que sale Carlos Polit y después por los que saldrá Pablo Celi. Es decir, 2 contralores del país están señalados y tienen procesos legales en su contra por corrupción. Las personas encargadas de precautelar más bien el uso de los dineros públicos. Eso es lo contradictorio, Daniel, ¿no? Que usted tenga al día de hoy los últimos 2 contralores que al menos ejercieron por largos periodos esta tarea fundamental, vinculados por temas que van más allá de lo que debería ser un contralor. El contralor debería ser una persona que dé ejemplo precisamente de honestidad, de transparencia, de apego al derecho, de corrección, ¿no es cierto?, de ética a la larga. Pero finalmente usted tiene un contralor que fue Carlos Polit, designado originalmente al final del gobierno de Lucio Gutiérrez, ¿no es cierto? Él llega a la Contraloría ahí, por allá, el año 2005. Logra quedarse hasta la ratificación de la constituyente de Montecristi, y de ahí ganó, si se le puede llamar a lo que ha sido desde 2008 concursos, ganó esos concursos con 100 puntos y toda la cuestión. El destino ya sabemos cuál fue, finalmente terminó siendo procesado y condenado por escándalos de corrupción. Y luego viene Pablo Celi, que era su subcontralor, que finalmente termina también pues vinculado a escándalos de corrupción. Eso lo tiene pues con un proceso penal encima. Y a partir de la salida de Carlos Polit en el año 2017, la Contraloría entra, yo le diría quizá en
en el periodo de inestabilidad interna más largo, ¿no es cierto? Porque, claro, la Constitución determina que el periodo de funciones del Contralor es de 5 años. Si Carlos Polit fue designado en 2017, su periodo vencía en marzo de 2022, es decir, el año anterior. Cuando viene la época del Consejo Transitorio, y esto lo dijimos en algún momento, una de las equivocaciones que también cometió el Consejo Transitorio fue no haber evaluado la gestión de la Contraloría. Y deciden dejar a Pablo Celi hasta que culmine el periodo de funciones originalmente diseñado para Carlos Polit. Entonces, y luego vino este famoso, que se ha puesto nuevamente de moda, blindaje de la Corte Constitucional, con lo cual la decisión de haberlo dejado ahí hasta que culmine el periodo de funciones de Carlos Polit obligó entonces a que Pablo Celi se mantenga en el cargo. Finalmente es vinculado por este caso a Las Torres, sale del cargo, en ese momento encarga a la que estamos viendo en pantalla, a la doctora Valentina Zárate, una funcionaria joven pero de carrera, y finalmente Valentina renuncia a la Contraloría y asoma a una persona que honestamente yo no conocía, que era este señor, este ingeniero Carlos Río Frío, que es designado de una manera, yo le diría, muy cuestionable desde lo legal. Es decir, cuando ya Pablo Celi no era contralor, suscribe o sumilla una acción de personal, lo designa de esa manera. Y eso un poco ha puesto en tela de duda no solamente la legalidad de la designación, sino probablemente a futuro la legalidad y la validez de las actuaciones, de exámenes especiales, glosas, responsabilidades administrativas, que en su momento la Contraloría está emitiendo bajo el mando de Carlos Río Frío, cuyo nombramiento, insisto, es de dudosa legalidad. Y a partir de eso hay un lastre arrastrado que ha generado que no se haga el concurso de méritos y oposición para nombrar definitivamente un Contralor que abra un periodo ya de al menos de estabilidad institucional de 5 años. Doctor, estamos en ese libro. Antes de adentrarnos a todo este proceso del concurso, quisiera primero que nos diga para la gente, para el ciudadano de a pie, para la persona que nos puede estar viendo desde casa, en su vehículo, no sé, las personas que están desde su trabajo también siguiéndonos a través de las redes sociales. La Contraloría es un organismo que ejerce un control sobre los recursos del Estado. Ya nos ha indicado que puede emitir glosas administrativas, civiles e incluso penales. Pero para que el ciudadano entienda, o sea, ¿por qué es tan codiciada la Contraloría? Precisamente por ese poder que tiene. Yo siempre he sostenido que el Contralor es de largo el funcionario más poderoso en el país, que puede llegar a ordenar la destitución incluso de un presidente de la República. Entonces, por eso ese cargo y esa institución resulta muy llamativa, muy apetecible para distintos sectores políticos que quieren, en algunos casos, cuando ha habido una deficiente gestión en una presidencia, en un municipio, en una prefectura, ¿no es cierto?, en una legislatura, quieren ocultar tal vez alguna que otra incorrección en el manejo de los recursos públicos, entonces tratan de capturar la Contraloría General del Estado, ¿no es cierto? Y otros que pretenden también utilizarla como un mecanismo de persecución al enemigo político. Entonces, me cae mal este prefecto, me cae mal este alcalde, este asambleísta también me cae pésimo, entonces uso al Contralor para perseguir políticamente a través de estas facultades. Y por eso es la importancia para los políticos. Por eso usted está viendo cómo se pelean a dentelladas al día de hoy a través de este concurso que está suspendido ahora, precisamente porque hay un Consejo de Participación Ciudadana con una mayoría afín a una tienda política que, por lo que hemos visto hasta aquí, pretende asignar ciertos puntajes a unos candidatos que son vinculados al sector del correísmo. Y por otro lado, usted tiene otra tienda u otra agrupación, parecería ser la minoría en este Consejo de Participación, que dicho sea de paso es el órgano que nombra al Contralor, por eso me refiero al CPCCS, que pelea por evitar esa designación. El problema de eso es, insisto, que la Contraloría al día de hoy no tiene Contralor y eso, desde mi punto de vista, podría poner en riesgo a través de decisiones judiciales futuras la validez, la legitimidad, la legalidad de todas las decisiones que se han tomado en todo este periodo a partir de que Pablo Celi fue o renunció realmente, porque
porque no ahora, fue Doc, censurado y destituido. Ahora, Doc, en todo esto hay varias aristas de análisis, digamos, en lo que tiene que ver la Contraloría, pero un factor clave, más que un factor, un actor clave es precisamente lo que usted ya mencionaba y es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Pero en todo este escenario, no solo el Consejo de Participación actual, digamos, o incluso el del periodo anterior, sino el transitorio. Fue un actor clave. Por ejemplo, para que se quede Celi, porque se evaluó autoridades, se destituyó autoridades, se hicieron concursos para nombrar nuevas autoridades, pero la Contraloría no pasó por ese proceso y hay una resolución del Pleno de esa entidad, me parece que fue en 2019, cuando dice que Pablo Celi debe quedarse hasta el 2022, que era el periodo de Carlos Polit, o hasta que se conforme el Tribunal de Cuentas. Al final no avanzó ni lo del Tribunal de Cuentas y Pablo Celi terminó involucrado en todo este proceso y después entra toda la intención esta de empezar el concurso que empezó en 2021 con el Consejo de Participación y ahí ya empieza el problema con la Contraloría porque no ha avanzado el concurso hasta ahora. Sí, ahí tiene usted, para mí el origen de este lío es esa resolución que usted bien señala, Daniel, en la que se garantizó una permanencia contraria a la ley orgánica de la Contraloría General del Estado, hay que decirlo también con mucha franqueza. Por eso, yo personalmente respaldé algunas decisiones del Consejo Transitorio, pero esta particularmente fue una de las que yo cuestioné, porque la ley orgánica de la Contraloría General del Estado, que es esta norma que rige principalmente las actividades, las competencias de esta institución, determina claramente en su artículo 31 que el subcontralor general del Estado es la persona llamada a subrogar al contralor ante una ausencia temporal o definitiva. Cuando en el 2017 o 2018, me parece que fue 2018, Carlos Polit sale del país, ya no regresa, asume Pablo Celi. ¿Por qué asumió Pablo Celi? Porque Pablo Celi era el subcontralor general del Estado, por disposición legal le correspondía asumir el mando de la institución. Pero ¿hasta cuándo era la pregunta? La ley indica hasta la designación del contralor titular. Y la Constitución, artículo 205, 206, indica que cuando ocurre la cesación del titular de una de las entidades que forman parte de la función de transparencia y control social, la Contraloría es una de ellas, el Consejo de Participación Ciudadana tiene que organizar el concurso para nombrar al reemplazo. Esto quiere decir en palabras muy sencillas que cuando llega la época de la transición con el Consejo del doctor Trujillo, no solo que era una obligación ineludible, porque ese fue el mandato popular de evaluar a la Contraloría General del Estado, sino que en ese caso tenía que haberse llamado obligatoriamente al concurso para nombrar al reemplazo de Carlos Polit, porque Pablo Celi era solamente un subrogante. El Consejo Transitorio decide no solo no evaluar, sino que decide dejarlo ahí, a través de una resolución, insisto, de dudosa legalidad, que luego fue blindada por el dictamen interpretativo de 2019 de la Corte Constitucional. Por eso yo jamás estuve de acuerdo con ese dictamen del blindaje, sino que aquí, como el país es de los extremos, tiene que ser anti o tiene que ser ista, entonces las interpretaciones legales también se dan en ese sentido. Pero ahí tenemos el origen del problema. Si nosotros con el transitorio hubiésemos realizado no solo la evaluación, sino el proceso de selección, ahora tendríamos un contralor que todavía estaría en funciones y no estaríamos en estas peleas, porque claro, cuando en 2019 viene el nuevo Consejo de Participación Ciudadana ya elegido por votación popular, se trató de avanzar con el concurso. Luego de la cesación de Tuárez y su mayoría, asumió la señora Almeida. Trató ella de organizar un concurso, ese concurso fue detenido, como ocurrido ahora por la vía de las famosas acciones de protección, y luego vino la presidencia de Hernán Ulloa, y Hernán Ulloa hizo todo para no avanzar en los concursos, digamos, podríamos decirlo así, en palabras muy sencillas. Es una persona que llegó ahí, curiosamente, para entorpecer los procesos de designación de autoridades. Y luego viene este consejo, presidido por el ex abogado del expresidente Correa, el señor Vera, que ha tratado de avanzar en los concursos, pero en medio camino modificando las reglas del juego, cambiando los reglamentos, ¿no es cierto? Y eso levanta la sospecha de que al parecer hay una intención de este consejo y su mayoría de tratar de beneficiar, como ya ocurría en el pasado, a ciertos candidatos. Por eso que usted escucha a algunos consejeros de minoría decir que aquí ya hay contralor, pero lo que falta es culminar el concurso. Doctor, antes de continuar justamente hablando de este proceso del concurso y cómo se ha dilatado por más casi 6 años en realidad, también
esta conversación no es solo entre nosotros, sino entre quienes también nos están viendo a través de las redes sociales. Tenemos a Adri Santana, quien justamente pregunta que el Contralor dice, ¿controla solo los recursos o la ejecución de políticas públicas? A ver, son distintas auditorías las que se hacen para efectos de contestar la inquietud. Y precisamente sí, las políticas públicas tienen que ver con el cumplimiento de objetivos que se trazan anualmente en un plan operativo anual que se llama los famosos POA de cada institución pública. Hay que cumplir unos objetivos y esos objetivos pueden ser controlados también por la Contraloría General del Estado a través de lo que la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, perdón que sea tan repetitivo en esto, llama auditoría de gestión, que en su momento el correísmo le quitó con la enmienda constitucional de 2015 y que fue declarada inconstitucional en 2018 y que afortunadamente hoy la Contraloría ha retomado el control de la auditoría de gestión y de la consecución de los objetivos institucionales. ¿Por qué razón? Porque precisamente para cumplir esos objetivos usted necesita recursos públicos. Entonces, cuando usted me asigna un contrato a dedo, cuando usted autoriza ejecutar una obra pública sin tener certificación presupuestaria, cuando usted comete infracciones administrativas siendo servidor público, usted está bajo la lupa de un órgano que se llama Contraloría General del Estado. Entonces sí se controla también esa clase de políticas públicas. Desde su perspectiva, Doc, al menos en la actual gestión del Contralor Río Frío, casi a diario, si no es una vez por semana, se están emitiendo glosas o se muestran los resultados de los análisis que hacen las diferentes entidades, se determinan responsabilidades administrativas, han llegado también a determinar responsabilidades penales, pero en realidad hasta el momento es mínimo lo que se ha retornado al Estado, digamos, a partir de los exámenes que ha hecho la Contraloría. ¿Cómo evalúa usted este tema? Me parece que a veces hay control también selectivo. Esto se lo debo decir. Se controla lo que se quiere y se deja pasar aquellas cositas que no convienen. Por ejemplo, se ha firmado recientemente entre el Consejo Electoral y una empresa cuyo origen es dudoso, un contrato para efectos del manejo del voto telemático, ahora que está tan en boga el tema del proceso electoral. Un contrato que llega casi a los $900,000, que no se pagan pues, con plata de los consejeros electorales, sino con plata pública. ¿Qué ha hecho el Contralor con eso? Es la pregunta. Entonces, ahí es cuando uno dice, a ver, se controla ciertas cosas, es decir, parece que al enemigo le aplastas y le glosas y le llenas de responsabilidades administrativas culposas, le llenas de informes con indicios de responsabilidad penal y otros casos nos hacemos los de la vista gorda. Me parece a mí que hay una falla en los equipos de auditoría de la Contraloría, me parece que hay mucha arbitrariedad en algunas direcciones, la Contraloría tiene algunas direcciones internas, pero las más importantes son naturalmente la de auditoría, la de predeterminación de responsabilidades y finalmente la famosa dirección de responsabilidades, que es la que receta toda la información, los informes de examen especial que emanan de las distintas unidades de auditoría interna para efectos de finalmente confirmar o desvanecer una glosa o una responsabilidad administrativa. Me parece que ahí hay un trabajo muy grande por parte del siguiente Contralor, porque cuando usted tiene corrompido por dentro, cuando usted tiene funcionarios que no hacen su trabajo, parecería ser entonces que la Contraloría no hace mayor cosa. Y eso en términos de recaudación o de reembolso de dineros nos genera un problema. Más allá de que la Contraloría, además de poder determinar estas responsabilidades, tiene potestad coactiva. ¿Qué quiere decir eso? Que puede iniciar, y lo hace su dirección de patrocinio, que se llama patrocinio, recaudación y coactivas, precisamente coactivar a aquella persona que ha recibido ya en vía administrativa una glosa, una orden de reintegro o una responsabilidad civil, para que a través de la vía coactiva le devuelva el dinero al Estado. Ahora, pero facultades que están escritas en la ley finalmente no se ejercen a plenitud. En ese punto simplemente me queda una duda y que me llama en realidad la atención de algo que mencionaba Doc y que es preocupante. Decía 6 años de decisiones que pueden quedarse en el limbo al haber quizá esta subrogación de la subrogación. ¿Perderían validez los informes que ha emitido quizá Contraloría y que de la cual también se han visto vinculados y siendo parte de juicios algunas ex autoridades de gobierno? Hay una presunción de pleno derecho de modo general de las decisiones del poder público, la presunción de legitimidad, de legalidad. Mientras esa presunción no sea enervada
a través de una decisión judicial, uno debe entender que todos los exámenes especiales, que todas las glosas y todas las decisiones de la Contraloría se presumen válidas, legítimas y dictadas por autoridad competente. Lo que yo he señalado es que me preocupa porque generalmente este tipo de decisiones son llevadas al plano judicial, es decir, cuando alguien recibe en su contra una glosa, generalmente activa la vía contencioso administrativa y otros que lo debaten por la vía constitucional, pero generalmente los casos de Contraloría llegan en gran cantidad a los tribunales contencioso administrativos. Y hay una estadística muy interesante porque la mayor cantidad de actos administrativos que se dejan sin efecto en la vía contencioso administrativa son precisamente de la Contraloría. Quiere decir entonces que algo estamos haciendo mal, y si a eso le añadimos un nombramiento de cuestionable validez jurídica, sí hay un riesgo enorme de que a futuro un juez contencioso administrativo pudiese indicar que un examen especial que nace a partir de una orden general de trabajo que la emite el Contralor adolece de un vicio de nulidad porque el Contralor tenía un nombramiento de también pues cuestionable calidad. En honor al tiempo y vamos cerrando, les recordamos a quienes se están conectando a nuestra señal de la redacción, estamos tratando el tema alrededor de la Contraloría, los subrogantes que han pasado por ella y actualmente la suspensión del concurso. Y antes de despedirnos, hay que tratarlo, Doc, y es el tema de qué va a pasar ahora con el concurso, porque por una parte hay la acción de protección que concedió con medidas cautelares del juez de Bucay, y el Consejo de Participación Ciudadana argumenta que hay otra también acción legal en la que les disponía que esto sea célere, que se haga rápido, que ya tenía que haber contralor. Sin embargo, el concurso está suspendido constitucionalmente, legalmente. ¿Qué va a pasar o por dónde se va a solucionar este conflicto? A mí me parece que este es otro caso muy claro de abuso de garantía jurisdiccional. Es decir, más allá de que uno pueda tener cuestionamientos a la transparencia del concurso, que me parece que eso ha ocurrido, hay varios aspirantes a Contralor que han salido en estos días a quejarse de la baja arbitraria de puntos. Hay uno que dice que tenía 50 sobre 50 y de la noche a la mañana la comisión de selección le baja 10 puntos y queda, me parece que en tercero o cuarto puesto. Pero la vía idónea no era la acción de protección. En todo caso, usted tiene ahora efectivamente dos decisiones constitucionales contrapuestas. Una, que fue hace unos 3 o 4 meses, que ordenó reformar el reglamento y a partir de eso volver a foja cero, pero activar el concurso y ponerle pie en el acelerador. Y tiene otra que en cambio le dice que tiene que frenar el concurso porque también hay problemas de transparencia. ¿Quién debe dirimir esta antinomia jurisprudencial? La Corte Constitucional. Finalmente, el caso debería llegar a la Corte para que la Corte, a través de este mecanismo que se llama acción de incumplimiento de sentencia, determine cuál fallo debe acatar el Consejo de Participación Ciudadana. Sin embargo, yo soy de los que cree que este concurso no debe continuar detenido y se debe nombrar a quien, ojalá, aplicando los propios reglamentos que el Consejo ha aprobado, deba ser el siguiente Contralor General del Estado, ¿no? Pero vamos a seguir viendo esto en los siguientes días, más acciones de protección y medidas cautelares. Ahora, una pregunta final que yo también sí quería plantearle a Doc, y un poco para que la gente nos entienda y podamos analizar desde otra perspectiva la dimensión del problema que tiene el país, y es que, por un lado, hace 6 años no hay un contralor oficial, 2 de ellos, los que pasaron por el puesto, están cuestionados en procesos legales. ¿Qué dice de la institucionalidad del país esta cuestión en una entidad que debería ser la encargada precisamente de controlar el buen ejercicio de lo público? Es que este es un problema, me parece a mí, que trasciende a toda la administración pública, ¿no? Quizá ahora, porque ha estado en discusión el tema de la transparencia del concurso para Contralor, pero usted no tiene, al día de hoy, Contralor, Defensor Público, Defensor del Pueblo, algunos superintendentes. Desde 2021 no se va renovando ya el Tribunal Contencioso Electoral, el Consejo Nacional Electoral. En enero todavía no teníamos presidente del Consejo de la Judicatura. Ya mismo se acaba el periodo de funciones de la fiscal. Veremos qué es lo que pasa. En poco más de un año se acaba ese periodo de funciones. Entonces es un problema institucional grave. Y es grave porque usted tiene las garras de la política metidas en un órgano llamado Consejo de Participación Ciudadana, que desafortunadamente, es mi opinión, sigue conservando la joya de la corona. La importancia de este famoso CPCCS es esa. Nos nombra contralor, fiscal, procurador, superintendentes. Entonces, mientras usted tenga ahí
a las tiendas políticas haciendo campañas indirectas para beneficiar a uno u otro candidato, y ellos sean los que lleguen al cargo, y ellos sean los que quieran nombrar autoridades de control, no nos va a servir ningún mecanismo. Es decir, podemos poner concursos, podemos acomodar los reglamentos, que mientras este sistema siga así, con un consejo de participación ciudadana altamente politizado, vamos a tener este resultado. Para mí, para la parte de la solución del problema, iría por analizar, ojalá en un momento, si mantenemos este CPCCS o al menos le restamos las competencias. Pero mientras esto siga así, mis queridos amigos, el despelote institucional será el pan de todos los días acá. Bien, doctor, le agradecemos su presencia en esta tarde acá a la redacción del Telégrafo y estaremos expectantes de lo que suceda de este concurso que ya por 6 años ha dejado sin titular a la Contraloría General del Estado. Recuerde que usted puede mantenerse informado en todas nuestras redes sociales y también a través de los noticieros de Ecuador TV. Ya inició hace pocos minutos justamente Noticias 7 y a las 19 horas también tenemos la transmisión de Noticias 7 Estelar. Dani. Sí, Olguita, así es. Les invitamos a mantenerse conectados. De hecho, está colgada en nuestra página web una nota en la que analiza todo cronológicamente lo que ha pasado con la Contraloría. Y desde aquí, desde la redacción, amigos, amigas, nos despedimos y agradecemos la presencia del doctor Ismael Quintana. Gracias por la apertura y la charla de esta mañana con ustedes. Hasta luego.